Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se ve en la pantalla? Sí, se logra ver, doctor, también se le escucha. Ya, perfecto. Entonces hablemos de... empecemos a hablar de cardiología y veamos por qué es importante estudiar la patología cardiovascular. Pues bien, la patología cardiovascular, como dice la diapositiva, es uno de los problemas más prevalentes en los países desarrollados y si aspiramos a ser un país desarrollado, pues eso es lo que nos espera. Pero sin embargo, además, los problemas cardiovasculares son muy frecuentes en países como el nuestro, en países en desarrollo. En los países desarrollados, la patología cardiovascular es responsable de aproximadamente un tercio de las muertes. Eso equivale a 800,000, a cerca de 1 millón de personas fallecidas por problemas cardiovasculares cada año en los países desarrollados. Y el 25% de estas personas fallecen en forma súbita, es decir, no tenemos oportunidad de poderlos ayudar. Si bien es cierto, la patología cardiovascular, sobre todo la enfermedad coronaria, ha disminuido en 2/3 aproximadamente la enfermedad coronaria en los países desarrollados, producto de las políticas de prevención, producto también de la mejora en las técnicas de diagnóstico y en los procedimientos de manejo y tratamiento de esta patología. Aún la patología cardiovascular es la causa más frecuente de morbimortalidad en esos países, y en nuestro país es la segunda causa más frecuente. De modo que en esos países afecta aproximadamente a 1/3 de la población, al 35% de la población. ¿Y qué es lo que trata de revertir un poco, a pesar de los, digamos, de los éxitos logrados, sobre todo en el manejo y en la reducción, manejo y prevención de la enfermedad coronaria? El incremento de la prevalencia en la diabetes, en la obesidad y en el síndrome metabólico tratan de revertir o tienden a revertir la progresión o el progreso, perdón, realizado en cuanto a la reducción de la muerte por una enfermedad coronaria. De modo que, de todas maneras, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en los países desarrollados, de muerte y enfermedad, es decir, de mortalidad, y la segunda causa de muerte más frecuente en países como el nuestro. Antiguamente, o hasta hace algunos años, se consideraba que la enfermedad cardiovascular era más frecuente en los varones que en las mujeres. De hecho, esto no es así. El total de muertes secundarias a enfermedad cardiovascular es mayor en las mujeres que en los varones, con un 43 versus a un 37%. Y el número de muertes absoluto, el número absoluto de muertes por enfermedad cardiovascular se ha incrementado en las mujeres. El problema es que parece que la inflamación, la obesidad y el síndrome metabólico evolucionan más agresivamente en las mujeres que en los varones, produciendo con mayor frecuencia y mayor severidad aterosclerosis coronaria. Además, las mujeres se caracterizan por una evolución propia de las mismas en cuanto desarrollan enfermedad aterosclerótica. La enfermedad coronaria en la mujer está asociada con mayor frecuencia a disfunción de la microcirculación coronaria. Y exámenes, bueno, en la actualidad la ergometría se ha demostrado que tiene muy poca sensibilidad y especificidad tanto para varones como para mujeres en cuanto se refiere al diagnóstico, pero es aún menos específica en las mujeres que en los varones. Por lo tanto, es un arma poco fiable para tratar de diagnosticar enfermedad aterosclerótica coronaria en las mujeres. Muy bien, esto en cuanto, digamos, a la importancia o a la magnitud del problema. Muy bien, por otra parte, cuando evaluamos un paciente en cardiología o con problemas cardiológicos, la mayoría de los pacientes que vienen con problemas cardiológicos vienen a consulta debido a problemas de isquemia miocárdica,
a problemas en la función de bomba del corazón, a trastornos en la función de bomba del corazón, tanto función sistólica como función diastólica, vienen por problemas de obstrucción del flujo sanguíneo o por problemas de alteraciones del ritmo y de la frecuencia cardíaca. Los problemas debidos a isquemia miocárdica se producen generalmente por un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno y se caracteriza y se manifiesta por un disconfort torácico que ocasionalmente puede ser descrito como dolor, pero la mayoría de veces es un disconfort que ustedes ya lo saben por semiología, un dolor, una molestia opresiva, retroesternal, es decir, al centro del pecho, con irradiaciones que repasaremos en su momento. A su vez, los trastornos de la función de bomba producen fatiga y disnea, y estas se deben fundamentalmente, la fatiga a una reducción en el gasto cardíaco y la disnea se debe a una elevada presión intravascular en la circulación que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente. Es decir, los trastornos de la función de bomba se caracterizan en la mayoría de casos por insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca debida a insuficiencia de los ventrículos nos produce una presión intravascular elevada en el lecho circulatorio que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente. Si este ventrículo insuficiente es el ventrículo izquierdo, entonces el lecho circulatorio que se encuentra detrás del mismo es el lecho venoso vascular pulmonar. Y la insuficiencia del ventrículo izquierdo nos produce congestión pulmonar, cuya manifestación clínica sintomática es la disnea. Y el signo suelen ser los palpitantes, ¿no? Por lo tanto, la falla del ventrículo izquierdo nos produce congestión pulmonar y disnea, mientras que si el ventrículo derecho es el que falla, entonces aumenta la presión intravascular en el lecho venoso que se encuentra detrás del ventrículo derecho. Y este es el lecho venoso sistémico, produciéndose, ¿qué cosa? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema de miembros inferiores por aumento de la presión intravascular. Las manifestaciones cardíacas que se producen como consecuencia de obstrucción al flujo sanguíneo no son similares a aquellas manifestaciones que se producen como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, es decir, de trastornos en la contracción y en la relajación del corazón. Es decir, va a haber disnea o edema, etcétera, o crepitantes, dependiendo, ¿no?, de la situación. Las alteraciones del ritmo y de la frecuencia cardíaca suelen aparecer súbitamente y pueden producir una serie de manifestaciones clínicas caracterizadas por palpitaciones, disnea, caída de la presión arterial, angina y síncope, y suelen desaparecer tan súbitamente como aparecieron. Esa es la característica de las alteraciones del ritmo y de la frecuencia. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la disnea, el dolor torácico, el síncope y el edema son características cardinales importantes, son manifestaciones características cardinales importantes de enfermedad cardiovascular, también estas pueden ocurrir en otras patologías, como por ejemplo, la disnea puede ocurrir en enfermedad pulmonar, por fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Puede producirse como consecuencia de obesidad extrema y ansiedad. El dolor torácico, como yo les digo a mis pacientes, no siempre es del corazón, es decir, cuando tenemos un dolor en el pecho, un dolor torácico, no necesariamente debemos pensar que la causa única y exclusivamente es el corazón. Como les digo a mis pacientes, en el pecho tenemos algo más que el corazón. Tenemos piel, grasa, hueso, cartílagos, vasos, nervios, pleura, pericardio, pulmones, esófago, tráquea. Todas esas cosas nos pueden producir dolor, aparte de la isquemia miocárdica. Entonces, hay que saber muy bien la semiología de la isquemia, de las manifestaciones que produce la isquemia miocárdica para no caer en errores. El edema, como nosotros también sabemos, si bien es cierto, es una manifestación, como les digo, importante
de problemas cardiovasculares, sabemos que el edema puede ser también de origen renal, origen hepático o incluso de origen vascular. Y el síncope, si bien es cierto, la principal causa de síncope son los problemas cardiovasculares, el síncope también puede ser de origen neurológico. Entonces, saber si las manifestaciones que tienen nuestros pacientes son de origen cardiológico puede ser realmente aclarada mediante una evaluación cuidadosa, consistente en una historia clínica y un examen físico adecuados, suplementada por exámenes no invasivos, como por ejemplo la electrocardiografía de reposo y esfuerzo, la ecocardiografía, los rayos X, la tomografía, la resonancia magnética, entre otras cosas, o la tomografía con emisión de positrones. Cuando evaluamos los síntomas cardiovasculares, es muy importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la reserva coronaria, así como la reserva cardíaca, pueden ser suficientes o pueden ser adecuadas durante el reposo. Sin embargo, estas pueden tornarse, tanto la reserva coronaria como la reserva cardíaca, insuficiente durante el ejercicio. Espérenme un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ok, como les decía entonces, manifestaciones producidas por enfermedad coronaria o por falla cardíaca, típicamente entonces se relacionan con el ejercicio. Entonces, cuando busquemos problemas de isquemia miocárdica y sinónimo de enfermedad coronaria, casi sinónimo de enfermedad coronaria, debemos saber que estas se manifiestan con el ejercicio. Es decir, es muy poco probable que el paciente mejore su angina cuando hace ejercicio y desaparezca con el reposo. Generalmente aparecen con el ejercicio, aparecen con el esfuerzo y desaparecen con el reposo, tanto en la insuficiencia cardíaca. Es muy importante entonces tener en cuenta esta relación, sobre todo de aquellas manifestaciones debidas a enfermedades de la circulación coronaria o de falla cardíaca. Como les decía entonces, el paciente mejora en el reposo y empeora en el ejercicio. Eso es típico de problemas sobre todo coronarios o de problemas de falla cardíaca. Lo contrario es muy raro. Lo contrario no existe o es muy raro, poco posible. En otras oportunidades, el paciente puede estar asintomático tanto en reposo como en ejercicio. Sin embargo, en el examen físico, nosotros podemos encontrar un soplo, por ejemplo, que puede tener determinada significancia. Podemos encontrar la hipertensión arterial, que básicamente, como sabemos y podemos mencionar desde ahora, es absolutamente asintomática, lo que significa que lo mínimo que debemos hacer cuando examinamos a un paciente es tomarle la presión arterial. El paciente en su electrocardiograma puede tener cambios, como por ejemplo este paciente con una arritmia extrasistólica ventricular, bigeminismo ventricular, o el paciente en la radiografía de tórax puede tener evidencia de congestión pulmonar o compromiso pulmonar. Entonces, es muy importante, en resumen, tomar en cuenta las características de los síntomas cardiovasculares y hacer un examen físico adecuado y además tomar adecuadamente los exámenes auxiliares que puedan beneficiar al paciente. Sin embargo, siempre es importante evaluar el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en los pacientes. ¿Por qué? Porque la enfermedad aterosclerótica cardiovascular es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ya sea por un infarto o ya sea por un desorden cerebrovascular, lo que quiere decir que el paciente puede debutar con muerte súbita o con un DCB. Por lo tanto, es muy importante evaluar este riesgo en base a qué, no solo a la clínica, sino en base al dosaje de colesterol, proteína C reactiva, etcétera, ya que el debut de esta enfermedad, como les acabo de manifestar, puede ser catastrófico.
Existen una serie de scores de riesgo utilizados, el de Framingham, el de Euroscore, etcétera, que nos pueden ayudar y que están de disposición gratuita y libre en Internet, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para identificar a los pacientes de riesgo y, por lo tanto, para establecer medidas preventivas y evitar que el paciente desarrolle las complicaciones que acabamos de mencionar. Cuando planteamos un diagnóstico desde el punto de vista cardiovascular, debemos tener en cuenta que esto está más o menos protocolizado. Es decir, cuando yo planteo que mi paciente pueda tener una enfermedad cardiológica, debemos seguir más o menos un protocolo ya relativamente establecido, que consiste en primero establecer la etiología subyacente, es decir, cuál es la causa que está llevando a mi paciente a este problema cardiológico. La causa es infecciosa, inflamatoria, la causa es isquémica, la causa es hipertensiva o la causa es genética o congénita. Entonces, primero establecer la causa. Después, tenemos que establecer las anormalidades anatómicas. Ocasionalmente puede ser que no tengamos primero que establecer la etiología y nos enfrentemos a las anormalidades anatómicas. Lo que les quiero decir es que de todas maneras tratemos de buscar la etiología de la enfermedad de nuestro paciente. Y también, de todas maneras, tratemos de establecer las anormalidades anatómicas. ¿Y esto a qué se refiere? Debemos fijarnos en, por ejemplo, el problema que me afecta a mi paciente, ¿es pericárdico, es muscular o miocárdico o es endocárdico? ¿Están las válvulas enfermas y de estarlo están estenóticas, están insuficientes? ¿Están las cavidades dilatadas? ¿Está el músculo hipertrofiado? Etcétera. Entonces, tenemos que establecer las diferentes anormalidades anatómicas. Luego debemos establecer las anormalidades funcionales o fisiológicas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a verificar si el paciente tiene isquemia miocárdica, tiene falla cardíaca o tiene arritmias cardíacas. Y finalmente, tenemos que establecer cuál es el grado de discapacidad funcional que le produce la enfermedad cardíaca a mi paciente. O, visto de otras palabras, ¿qué es capaz de hacer? ¿Cuál es la capacidad funcional de mi paciente? O cuál es el grado de discapacidad funcional que le produce la enfermedad cardiovascular al paciente. Para esto nos valemos de algo que ha sido creado incluso cuando yo hacía la residencia, hace más de 20 años, hace casi 30 años, ¿no? Es la clasificación funcional de la New York Heart Association. Si bien es cierto, esta es una clasificación muy subjetiva, pero es muy práctica y correlaciona bastante bien tanto con la severidad y con el pronóstico de los pacientes. La clase 1, cuando digo que mi paciente está en clase 1 de la New York Heart Association, mi paciente no tiene limitación para la actividad física. Cuando digo que está en la clase 2, mi paciente tiene una limitación leve o las manifestaciones, los síntomas, se producen con la actividad ordinaria. Esto es muy importante, con la actividad habitual, con la actividad de todos los días de mi paciente. Es decir, puede ser, por ejemplo, disnea o puede ser dolor también, ¿no? O disconfort torácico, pero a actividades habituales, ordinarias, ¿no? Eso es clase 2. Clase 3 es cuando el paciente tiene una marcada limitación física o que tiene molestias, síntomas, actividades menores que las ordinarias, menores que las habituales. Podría ser disnea o podría ser dolor. Y clase 4 es cuando el paciente tiene síntomas en reposo o es incapaz de realizar ninguna actividad sin sentir molestias, inclusive peinarse o inclusive alimentarse. Entonces, clase 1, síntomas a esfuerzos mayores que los habituales. Clase 2, síntomas a esfuerzos habituales. Clase 3, síntomas a esfuerzos menores que los habituales. Y clase 4, síntomas en el reposo o molestias en el reposo. Un ejemplo para determinar la importancia de esto
es el siguiente, ¿no? Para determinar la importancia de lo que acabamos de revisar, es decir, establecer la etiología, establecer la normalidad anatómica, la normalidad fisiológica y la clase funcional. Muy bien. El ejemplo típico que damos siempre es aquel paciente, por ejemplo, que viene quejándose de opresión al esfuerzo. El paciente viene con opresión al esfuerzo, manifestaciones típicas de isquemia. Muy bien, uno le dice, bueno, ese paciente tiene molestias porque está desarrollando isquemia miocárdica. Sin embargo, reconocer la isquemia miocárdica no es suficiente para establecer un plan de diagnóstico y tratamiento en este paciente. Tenemos que establecer la etiología de su enfermedad. ¿Por qué? Porque la isquemia miocárdica puede deberse a enfermedad aterosclerótica coronaria o puede deberse a un problema de estenosis aórtica severa. Esto nos lo puede decir el examen o nos lo puede decir también los exámenes auxiliares a los que podamos someter al paciente. Pero es muy importante entonces reconocer que los síntomas cardíacos pueden deberse a diferentes causas, como en este caso, la isquemia miocárdica puede deberse a enfermedad coronaria o puede deberse a estenosis aórtica. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, recién podremos, y la normalidad anatómica, en este caso, digamos, isquemia miocárdica, el síntoma, la etiología, puede ser reumática de una estenosis aórtica o puede ser degenerativa, y la aterosclerosis coronaria. Ya está bien. Y luego, habiendo establecido la normalidad anatómica, entonces establecemos la normalidad fisiológica. ¿Cuál es la normalidad fisiológica? Es la isquemia miocárdica. Podemos también, a su vez, establecer algunas condiciones que favorezcan la anormalidad fisiológica. Por ejemplo, el paciente desarrolla taquicardias, tiene tirotoxicosis, tiene anemia o tiene incluso el problema le puede estar produciendo falla cardíaca. Muy bien, entonces hasta ahora tenemos la normalidad anatómica, una estenosis aórtica, la normalidad fisiológica, isquemia miocárdica, y luego establecemos la capacidad funcional. Si mi paciente tiene una clase funcional 1, significa que su enfermedad es leve y que el pronóstico es bueno y que probablemente no necesite un tratamiento agresivo. Lo mismo pasa con la clase 2. Pero si mi paciente tiene clase 3, una clase funcional 3 o 4, significa que su enfermedad es severa, que el pronóstico es malo y que obviamente yo tengo que establecer un plan a corto plazo para ayudarlo lo más pronto posible, porque ya sé que su enfermedad es severa y que su pronóstico es malo. En otras palabras, la clase 1 y la clase 2 me dicen que la enfermedad del paciente no es severa y que el pronóstico es bueno y que el tratamiento no tiene por qué ser agresivo. Mientras que las clases 3 y 4 me dicen que la enfermedad del paciente es severa, que el pronóstico no es bueno y que el tratamiento va a tener que ser agresivo. ¿No? Ya les dije que aparte de eso tenemos que evaluar algunas condiciones que favorezcan que el paciente se descompense, ¿no es cierto? Que como tiene anemia, tirotoxicosis, arritmia, etcétera, y luego la severidad de la discapacidad, como les acabo de mencionar. Ahora bien, en la severidad de la discapacidad también es importante tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Es importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, no solamente es importante saber que el paciente se queja de disnea, sino hay que saber a qué grado de disnea se queja. Y para esto tenemos que saber la actividad habitual del paciente. Si la actividad habitual del paciente es, por ejemplo, absolutamente sedentaria, una disnea de una cuadra tendrá poca significancia. En cambio, la disnea que se presenta en un paciente en un paciente atleta, en un paciente, por ejemplo, deportista profesional y se le presenta una cuadra, eso significa que su disnea es esfuerzos menores que los habituales. Él está en clase 3, mientras que el sedentario estaría en clase 1. Es importante entonces evaluar la actividad habitual que era capaz de realizar el paciente antes de presentar los síntomas. Otra cosa también que es importante tener en cuenta es el tratamiento que pueda estar recibiendo el paciente.
Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca que recibe tratamiento y que tratamiento adecuado y en forma continua y que a pesar de ello tiene manifestaciones tanto signos y síntomas de falla cardíaca, significa que su pronóstico no es bueno porque no está respondiendo al tratamiento en forma adecuada. Es diferente del paciente que se viene quejando igualmente de disnea, edemas, etcétera, absolutamente compensado, pero que nunca ha recibido tratamiento. Todas esas cosas es muy importante tener en cuenta al momento de evaluar la severidad de la discapacidad. El diagnóstico completo en cardiología comienza con como en todas las especialidades, prácticamente comienza con una historia y un examen físico adecuado, suplementado por el electrocardiograma, estudios por imágenes, como ya hemos mencionado, la ecocardiografía, la tomografía, la resonancia magnética y una serie de otros estudios, análisis sanguíneos, exámenes invasivos que pueden ser necesarios, como por ejemplo una cinecoronariografía habitualmente, que no debiéramos realizar en forma rutinaria en todos los casos, y test genéticos, porque cada vez es más claro que muchas enfermedades cardíacas, no solo algunas, son de origen genético. Es muy importante también en cardiología tener en cuenta la historia familiar. Muchas enfermedades son transmitidas en forma genética, en forma de una generación a otra. Dentro de ellas, por ejemplo, está la cardiomiopatía hipertrófica, cuya carga genética o cuyo fundamento genético, cuyo origen genético ya no se discute. En algunos casos de cardiomiopatía dilatada también. Otras patologías como por ejemplo el síndrome de Marfan, que es una alteración genética del tejido conectivo, tiene muchas manifestaciones cardiovasculares importantes, como por ejemplo el prolapso de válvula mitral, el aneurisma de aorta, la insuficiencia aórtica, la disección de aorta, que también es la principal causa de muerte en los pacientes con síndrome de Marfan. El síndrome de QT largo asociado a... el síndrome de QT largo asociado a muerte súbita también es de origen, de manera que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la historia familiar de nuestros pacientes, porque por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica y el síndrome de QT largo pueden asociarse a muerte súbita, ¿no? A muerte súbita. En otros casos, la alteración cardiovascular no necesariamente está ligada a la alteración de un solo gen, sino más bien es de naturaleza poligénica, es decir, es la interacción de numerosos genes con el ambiente los que provocan o favorecen el desarrollo de la enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, en la enfermedad coronaria precoz, ocurre también en la hipertensión arterial, que es una enfermedad francamente poligénica, ocurre en la diabetes mellitus. Entonces, debemos también tener en cuenta estos aspectos cuando enfrentamos pacientes con enfermedad coronaria o hipertensión arterial que son tan frecuentes o diabetes. La epidemia también es de naturaleza poligénica, aunque existen trastornos dislipidémicos genéticos determinados simplemente por la alteración de un solo gen, pero es lo menos frecuente. Bien, no solamente la genética interviene en las manifestaciones de enfermedad cardiovascular o en el origen de la enfermedad cardiovascular antes de las manifestaciones. La enfermedad, como ustedes saben, es una manifestación de una interacción finalmente entre el hombre, entre la carga genética de la persona y su medio ambiente. Por lo tanto, también existen patrones de comportamiento que favorecen la enfermedad cardiovascular. Dentro de estos están, por ejemplo, el tabaquismo o el fumar. El tabaco no tiene ningún efecto benéfico, no sirve para nada, solamente sirve para matarnos y para hacer millonarios o ricos a quien nos mata. No tiene ningún efecto benéfico. De manera que, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo desde hace mucho tiempo en las clases de cardiología. Si alguno de ustedes fuma, pues tiene que revisar su cociente intelectual, porque de repente no está hecho para médico, porque el cigarro no tiene ningún efecto benéfico. Todavía en mi época de adolescencia, yo les estoy hablando
de allá de los años 70, 80 especialmente. Yo soy de la maravillosa década de los 80. Entonces uno podía fumar para impresionar a las chicas, pero ahora las chicas no se impresionan con nada, la verdad, así que no sirve para nada fumar o intentar fumar. Otro patrón de comportamiento es el consumo excesivo de sal. Como veremos posteriormente y hablaremos, por ejemplo, 3 de cada 10 casos de hipertensión arterial se explican por el consumo excesivo de sal, que también se da en las familias. O el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo. Para muchos de nosotros, llegar al sábado, el placer máximo de llegar al sábado es ¿no? Sentarnos a ver el clásico del fútbol peruano con nuestra chela en la mano y nuestras porquerías, ¿no? Nuestra comida fácil, nuestra comida rápida. Y favorecer el sedentarismo, la obesidad y la hipertensión arterial. Entonces son patrones de comportamiento, estilos de vida poco saludables, nada saludables. De hecho, como ustedes saben, todavía la pandemia, que ya está disminuyendo, no podemos decir la pasada pandemia, en la pandemia esta nos ha enseñado que quienes tienen mayor riesgo de fallecer son aquellos que tienen los factores de riesgo cardiovascular a flor de piel, los obesos, los diabéticos, los hipertensos y los ancianos, ¿no? Es decir, todas aquellas condiciones que producen inflamación endotelial o mantienen un sistema cardiovascular inflamado. Ya dijimos esto de la capacidad funcional y la actividad habitual, ya dijimos también respecto del tratamiento y enfermedad coronaria, y unas cuantas palabras acerca del electrocardiograma. Si bien es cierto, las guías aconsejan que en todo paciente en el cual ustedes sospechen enfermedad cardíaca, soliciten un electrocardiograma, digamos, la utilidad de este examen auxiliar, a pesar de que es muy vigente todavía desde su creación a inicios del siglo XX, sigue siendo vigente, la utilidad diagnóstica de este examen auxiliar es un poco limitada y se limita a unas cuantas situaciones, como por ejemplo el diagnóstico de hipertrofia, el diagnóstico de trastornos de conducción, el diagnóstico de arritmias y el diagnóstico de isquemia miocárdica e infarto de miocardio. A 4 cosas. De ahí existen notables variaciones individuales entre los pacientes en cuanto al diagnóstico de electrocardiográfico. Sin embargo, su utilidad sigue siendo indiscutible aún ahora en el siglo XXI. Por lo tanto, es muy importante evaluar el electrocardiograma a la luz de las características clínicas del paciente. En general, todo examen auxiliar, pero especialmente el electrocardiograma, se tiene que evaluar a la luz de las características clínicas del paciente. Y hablaremos del electrocardiograma como hemos mencionado. Es muy importante también saber o conocer la historia natural de las enfermedades cardiovasculares. Algunas enfermedades cardiovasculares son de presentación aguda y esta presentación aguda puede ser más o menos frecuente, como ocurre, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio o en el desorden cerebrovascular, que pueden ser de origen aterosclerótico, tanto a nivel coronario como a nivel de la circulación del sistema nervioso central. O puede ser de presentación aguda, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de QT largo o en la cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, el médico que esté atento a la evaluación del paciente y a la identificación de factores de riesgo, como por ejemplo en la enfermedad coronaria, si mi paciente fuma, es dislipidémico, diabético o hipertenso, puede establecer medidas preventivas y terapéuticas que retrasen la aparición de estas complicaciones y aun que impidan la aparición de estas complicaciones en nuestros pacientes. En otras situaciones, el curso o la evolución de las patologías cardiovasculares es prolongado, como ocurre, por ejemplo, en las valvulopatías y en las cardiomiopatías, especialmente en la cardiomiopatía dilatada o en la insuficiencia cardíaca. Y ya hacia el final de la evolución de estas enfermedades, estas se descompensan, ¿no?
ocurre, como les digo, en la cardiomiopatía y en las valvulopatías. Perdón un ratito. Ya, perfecto. Y en las valvulopatías. Es muy importante que tengamos en cuenta que algunos errores ocurren en medicina cardiovascular. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el problema es que la especialización en medicina, la ultraespecialización en medicina, especialmente en las especialidades médicas como cardiología, ha traído como consecuencia que no se tengan en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que algunas manifestaciones cardiológicas pueden deberse a problemas sistémicos, o que algunos problemas sistémicos, como el accidente cerebrovascular, pueden deberse a problemas cardiovasculares, como ocurre, por ejemplo, en la estenosis mitral, en el foramen oval permeable o en la fibrilación auricular paroxística. Entonces puede ocurrir que el médico no cardiólogo no considere que un DCB se le pueda deber a estas situaciones, o puede ocurrir que el cardiólogo que ve un paciente con hipertensión pulmonar o cor pulmonar no considere que estas manifestaciones pueden ser de origen sistémico, como ocurre en la esclerosis sistémica progresiva, escleroderma, o en el síndrome de Raynaud. Entonces, es muy importante entender en realidad que el paciente es un todo, que no vemos enfermedades y no vemos enfermos, y tener en cuenta que muchas manifestaciones de otras especialidades pueden deberse a problemas cardiológicos, y muchas manifestaciones cardiológicas pueden deberse a problemas de otras especialidades, como por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular puede hacer que tenga un hipertiroidismo, ¿no? E incluso un paciente con insuficiencia cardíaca puede hacer que tenga un hipertiroidismo. En otras ocasiones, la evaluación de un paciente con manifestación cardíaca, como por ejemplo un derrame pericárdico, nos puede llevar al diagnóstico de una enfermedad no cardíaca, como la tuberculosis o el cáncer. Otro error en medicina es la sobrevaloración y la sobreutilización de exámenes auxiliares, especialmente invasivos. Es muy importante que nosotros examinemos bien al paciente, hagamos una buena historia clínica y un examen clínico adecuado al paciente. Eso nos evitará sobrevalorar el examen. Ocasionalmente nos acostumbramos a pedir exámenes auxiliares que a veces no tienen ninguna relación con la molestia por la que viene el paciente. Y estos exámenes auxiliares a veces resultan en informes que desvían el diagnóstico adecuado y desvían y perjudican la atención del paciente. Entonces, recordemos que los exámenes auxiliares son eso, son exámenes auxiliares que no suplantan, sino ayudan en el diagnóstico, no suplantan a la actividad del médico. Jamás nada va a suplir vuestro cerebro ni vuestro criterio clínico. Como dice aquí, los exámenes auxiliares no complementan, no reemplazan, los exámenes auxiliares, perdón, complementan, no reemplazan una adecuada evaluación clínica, son complemento. Y es muy importante que nosotros pidamos los exámenes auxiliares adecuados en base a una adecuada evaluación clínica, tanto como la historia como el examen físico. Bien, como médicos tenemos que estar orientados a la prevención de la enfermedad, en este caso, en mi especialidad, la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿no? Y ya se han identificado una serie de factores de riesgo para esto. Son el colesterol, el tabaco, la dislipidemia, el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes. De manera que tenemos que establecer tanto medidas preventivas como medidas terapéuticas adecuadas de estas enfermedades para evitar que se desarrolle enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Tenemos siempre que evaluar el riesgo de nuestro paciente, que existe, como les dije, la escala de Reynolds, la escala de SCORE, la escala de Framingham, etc. Evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente es muy importante para establecer medidas preventivas y terapéuticas de diferente rango, ya sea agresivas o no.
En este sentido, estas medidas muy comunes son cambios en los estilos de vida, combatir el sobrepeso, el tabaco, la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Cuando yo evalúo a un paciente, desde el punto de vista cardiovascular, si no tiene enfermedad, debo ser claro y decirle, no tiene usted enfermedad cardiovascular, no regrese, no es necesario que regrese. No importa si le dicen que no saben, si ustedes están seguros, el paciente no tiene enfermedad, no debe regresar. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, pero tiene factores de riesgo, es fumador, es hipertenso, es diabético, es dislipidémico, pero todavía no tiene repercusión cardiovascular, debo establecer un plan de tratamiento, un plan de prevención y reevaluación periódica con este paciente. Si mi paciente tiene problema valvular severo, no es necesario que lo mande inmediatamente a cirugía, sino tengo que checarlo, como ven ustedes aquí, a pesar de que sea severo, ¿no? Severo, no necesariamente significa cirugía, hay que evaluarlo cada 6 a 12 meses. Cada 6 a 12 meses, y la forma de evaluarlo es con ecocardiografía. Lo que quiero decir es que en cuanto a los problemas valvulares, no necesariamente que sea severo, sea serio, es sinónimo de cirugía. Sobre todo si están asintomáticos o mínimamente sintomáticos, hay que checarlos cada 6 a 12 meses. Y pacientes con enfermedad coronaria deben tratarse o evaluarse en base a las guías de práctica clínica, las cuales existen en el Internet en forma gratuita. Ustedes pueden acceder. ¿Están cansados? Porque yo también lo estoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. O sea, la doctora Ruth, por ejemplo, ese doctor Arce no lo considera como asistente, Ceballos tampoco. La clase no ha acabado hasta que no determinados. Fuentes, Casani también. Espinosa Espirilla también. No lo considera como asistido. Martínez. Ok. Está bien, doctor. Ya. No considera como asistido. Arce Vargas también. Doctor, yo sí estoy en la clase. Doctor, buenas noches. No sé, aquí sale que usted salió. Así que la clase no ha terminado hasta que termine. Doctor, yo sigo en el esto, sino que se le cambió de dispositivo, por eso pero yo estuve. No sé, yo no sé. Muy bien. Doctor, apruebe la clase, porque... ¿No hay preguntas? No hay dudas, doctor. Ok. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.